A ver, ¿qué es lo que realmente hace que una historia se convierta en una novela? A veces no nos detenemos a pensarlo. Bueno, hoy vamos a desentrañar justo ese misterio. Y es un viaje que nos va a llevar desde un manuscrito encontrado en un baúl polvoriento hasta los engranajes que mueven todo un universo literario. Y es que toda gran historia, toda, empieza en alguna parte. A veces, como vemos aquí, en un lugar que parece olvidado por el tiempo. Es increíble pensar que las narrativas más profundas pueden tener orígenes así súper humildes, esperando en silencio a que alguien las redescubra, como un tesoro. Nuestra historia de hoy, de hecho, comienza justo así, con un hallazgo real, uno que nos conecta directamente con una figura importantísima, la autora costarricense Carmen Lira. Miren esta cronología, es fascinante. Antes de 1917, una Carmen Lira adolescente escribe una novela. Luego se publica una edición corta. Pero lo increíble es lo que pasa después. Décadas más tarde, en junio de 1946, ella misma redescubre el manuscrito original, esas páginas ya amarillentas, en un viejo baúl de su tía. Imagínense ese momento. Es como si el destino la reuniera con la voz de su propia juventud, guardada por años. Y sus propias palabras lo dicen todo. Me conmoví profundamente cuando encontré estos originales. Se siente el peso de ese momento, ¿no? Es que claro, no era solo papel, era su pasado, la esencia de quien fue de joven, preservada por el cariño de su tía. Bien, ya vimos la historia del manuscrito. Ahora metámonos de lleno en la historia dentro de esas páginas. Vamos a conocer a Sergio, el protagonista de esta novela. La historia de Sergio empieza de una forma muy simple, casi universal. Es un niño sano, de casi 2 añitos, que una noche se va a dormir. Un niño lleno de vida. Y es justo esa normalidad, esa escena tan cotidiana, lo que hace que lo que está por pasar sea tan pero tan impactante. Y aquí es donde todo cambia. Por la noche era un niño que jugó y retozó, pura risa. A la mañana siguiente permaneció quieto, con una mirada llena de angustia. El contraste es, brutal. En una sola noche, el mundo de esta familia se quiebra por completo, sin aviso. Y el diagnóstico del médico es crudo, es devastador. Miembros de Polichinela, le dice a un amigo. O sea, lo compara con una marioneta, sin control. Y luego esa palabra, culdejate, un término francés muy duro para decir tullido. Básicamente, es una sentencia para toda la vida. Está claro que es una historia trágica, muy poderosa. Pero a ver, esa fuerza no sale de la nada, viene de una estructura, de cómo está contada. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que técnicamente hace que esta historia sea una novela y no, por ejemplo, un cuento largo? Bueno, para responder a eso tenemos que hacerle una especie de disección. Vamos a explorar la anatomía de una novela para ver qué la hace funcionar desde adentro. Este esquema visual nos ayuda a entenderlo. Una novela es mucho más que una historia larga. Es todo un universo, un ecosistema con sus propias reglas. Podemos ver cómo evoluciona desde sus orígenes, como la épica, hasta lo que conocemos hoy. Y fíjense, se define por su estructura en actos, la profundidad de los personajes y, claro, se abre a un montón de géneros, desde la ciencia ficción hasta el terror. Entonces, si vamos a la definición formal, una novela es una narración extensa y compleja. Esas 2 palabras son la clave de todo. Porque un cuento puede capturar un instante, una foto. La novela, en cambio, es como una película. Se sumerge en el proceso, explora la psicología de los personajes a lo largo del tiempo. Y casi todas las novelas se apoyan en esta estructura clásica de 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Si lo aplicamos a la historia de Sergio, es súper claro. El planteamiento, su vida de niño sano. El nudo, la enfermedad y toda su lucha para adaptarse a esa nueva realidad. Y el desenlace, cómo, a pesar de todo, logra encontrar una forma de vivir. Muy bien, ya que tenemos la teoría, vamos a ponerla en práctica. Pongamos la novela de Carmen Lira bajo la lupa para ver cómo encaja cada pieza. Pensemos en el corazón de una novela. ¿Qué es lo que la hace latir? El conflicto. Este es el motor, el problema central que impulsa toda la historia. Y no es solo un evento, sino la lucha constante que define al personaje principal.
Y el conflicto de Sergio es un ejemplo perfecto de esto. No es solo que se enfermó un día. No, el conflicto es su parálisis y la lucha de por vida que eso significa. Es una lucha doble, por dentro, contra su cuerpo y sus emociones, y por fuera, contra las barreras de la sociedad. Pero claro, una novela no es solo conflicto. Miren este mapa de elementos, son como los ingredientes de la receta. No solo importa qué pasa, sino cómo se cuenta. ¿Quién narra la historia? ¿Cómo son los personajes? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Incluso cómo se juega con el tiempo y el espacio. Todo eso le da forma a la novela. Y aquí Carmen Lira hace algo muy interesante. Usa dos tipos de narrador. En el prólogo es ella misma la que habla, en primera persona, pero cuando empieza la historia de Sergio, cambia a un narrador omnisciente, uno que es como un dios, lo sabe y lo ve todo. Sabe lo que siente la madre, lo que piensa el médico. Esto nos da una visión mucho más completa. Y por supuesto, no hay un solo tipo de novela. Como vemos aquí, hay de todo, de aventura, de romance, de ciencia ficción. La de Carmen Lira, por ejemplo, se mueve entre dos géneros. Es una novela psicológica, porque se mete de lleno en la cabeza de Sergio, pero también es una novela social, porque critica cómo la sociedad de esa época veía la discapacidad. Bien, ya vimos todas las piezas del rompecabezas, la mecánica de una novela. Pero ahora vamos a una pregunta más grande, más de fondo. ¿Y por qué nos deberían importar? ¿Cuál es su función en nuestra cultura? Se dice que la novela es un espejo y a la vez una ventana. Es un espejo porque refleja la vida de una época, critica realidades sociales, pero también es una ventana, porque nos deja ver otras vidas, otras perspectivas, nos ayuda a desarrollar pensamiento crítico y, algo súper importante, fortalece la empatía. Al vivir la lucha de Sergio, por ejemplo, es imposible no sentir algo. Y lo más fascinante es que la propia Carmen Lira no era ajena a las críticas. Una amiga le dijo que el final de su novela era muy hollywoodense, muy feliz y que solo se quedó en el lado sentimental del conflicto, sin explorar de verdad el infierno interno del personaje. Y este es genial, porque nos muestra que las novelas también son eso, un espacio para debatir cómo contamos la realidad. Es un poder que tienen desde sus inicios. Pensemos en Don Quijote, considerada la primera novela moderna. Nos hizo cuestionar qué es real y qué es locura. Y desde entonces, las mejores novelas hacen eso. Nos desafían. Nos obligan a ver gigantes donde el resto del mundo solo ve molinos de viento. Así que la pregunta al final queda en el aire para todos nosotros. Si las novelas del pasado nos mostraron sus realidades, ¿qué verdades nos están pidiendo que veamos las novelas de hoy en día? ¿Qué mundos interiores nos están revelando ahora mismo?